Recorrido internacional con esto que nos tiene la agencia EFE. La detención de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, investigado por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, sacude a Colombia y a su gobierno cuando todavía no ha cumplido su primer año en el poder. Petro Burgos fue detenido este sábado en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, del cual es diputado por la Fiscalía, que también arrestó a su exesposa Daisuris Vázquez, quien a comienzos del año lo acusó de recibir de un narcotraficante una alta suma de dinero para la campaña del hoy presidente y de quedarse con ese dinero. Los capturados serán puestos a disposición de un juez penal municipal con función de control de garantías, a quien se les solicitará impartir legalidad a los procedimientos de allanamiento, captura e incautación de elementos de material probatorio. Hasta allí la cita. Lo ha informado la Fiscalía de Colombia. Y partiendo de este titular de EFE, damos la bienvenida a nuestro primer invitado el día de hoy. Es Manuel Camilo González. Él es politólogo, internacionalista, especialista en multilateralismo y política LATAM, latinoamericana, quiero decir, profesor de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, capital de Colombia. Manuel, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, es primera vez, según entiendo, que el hijo de un mandatario colombiano es detenido. Partamos de algo. La defensa del hijo de Petro dice que fue irregular el proceso de detención. ¿Eso es cierto? ¿Estuvo apegado a las leyes colombianas? Y partiendo de ello, preguntar también por la independencia de poderes que hay hoy o no en Colombia. Adelante. Bueno, en ese sentido hay que mirarlo desde dos aristas. A ver. Primero, la arista en términos legales, que al final de cuentas lo que menciona es que este tipo de procedimientos, es decir, el arresto preventivo de una persona, tiene que ver con una serie de causales. Una de Ujú. ellas es la posibilidad de que exista una fuga. Sí. Eso no se ha comprobado y es lo que al final de cuentas la defensa está, digamos, argumentando que el procedimiento está viciado. Y en segunda medida, pues obviamente en términos muy políticos, Ujú. hay que hablar de que la detención de Petro se da en términos de un conflicto que se ha dado entre los entes judiciales y el presidente Petro. Y obviamente es una demostración de fuerza al final de cuentas en términos políticos de, pues obviamente los órganos judiciales que se encuentran, digamos, en franca contradicción con el Mm. presidente de la República. Aquí hay efectivamente dos implicaciones, al menos políticas y jurídicas. Comencemos por la segunda. ¿Qué tipo de castigo podría enfrentar una persona en Colombia acusada por lavado de activos, por los delitos que se le están acusando al hijo de Petro y esas otras personas involucradas en este caso? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Bueno, en términos jurídicos Sí. se dice que la pena estaría cercana a los 30 años de cárcel. Es una pena pues obviamente muy severa y en ese sentido pues también está la idea de que tienen que devolver el dinero que de alguna forma se apropiaron. Pero también hay que hablar un poco y es lo que de pronto va a surgir con las declaraciones de Petro y obviamente con todo el procedimiento en adelante es hasta qué punto pues el presidente Petro tuvo conocimiento de esa entrada de dineros en la financiación de su campaña. Eso es otro capítulo que se asuma un poco en esta investigación. Que ya allí se desprenderían esas otras implicaciones, las políticas, quiero decir. ¿Alguien está capitalizando este momento, esta turbulencia que atraviesa Gustavo Petro? Bueno, básicamente quienes están capitalizando mucho es digamos, estos entes judiciales, tanto el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, como la procuradora Margarita Cabello, que pues obviamente han tenido sus enfrentamientos con el presidente Petro y pues obviamente directa, indirectamente termina pues de alguna forma colaborando un Ujú. poco a la oposición, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un escenario preelectoral en Claro. términos de las elecciones subnacionales. Sí. Obviamente, pues nadie buscaría, al final de cuentas, capitalizar una tragedia familiar, Ujú. pero de alguna forma en términos políticos Claro. es algo que favorece mucho a la oposición en términos de las elecciones que se avecinan. Muchos medios, Manuel, hacen referencia a un narcotraficante. Ese narcotraficante tiene nombre. ¿Se sabe del resto de los implicados o sospechosos, presuntos responsables de toda esta situación? Sí, obviamente, mediáticamente, pues quien llama más la atención es el nombre de Santander López Sierra, un ex narcotraficante, el nombre Malboro, ese es su alias, y que hoy, paradójicamente, está como candidato a una de las alcaldías en el país, la alcaldía de Maicao.
Obviamente también dentro de este círculo está otros personajes que son personas que están relacionados con pues, la familia Petro, pero también con familiares de Daisuri Vázquez y también otros implicados en términos del manejo del dinero en la campaña Petro. Hmm. Obviamente, el grado de responsabilidad tendrá que determinarse a lo largo de la investigación, pero quien está, digamos, dentro de el ojo público y pues obviamente dentro de las investigaciones es este Claro. narcotraficante y es lo que lo hace un poco mucho más, digamos, mediático y muy importante en términos de la investigación judicial. El presidente Petro ha hablado, ya se ha referido a la detención de su hijo y de la exesposa de su hijo también. Sí, efectivamente, tan pronto sucedieron los hechos, el presidente Petro lo que hizo fue tuitear en su cuenta de X, ahora como se llama Sí. Twitter, y básicamente colocó dos mensajes y es, primero, pues como padre, pues que es un momento muy difícil en la familia Petro, pero también un poco en términos políticos el mensaje fue de que no iba a intervenir en los procesos judiciales y en ese sentido, pues es un buen mensaje, faltará si eso, digamos, a la larga se cumple, pero, digamos, demuestra al final de cuentas que hay una suerte de independencia de poderes en el país, a pesar de los continuos enfrentamientos entre los entes judiciales y obviamente el presidente Petro por una serie de decisiones más políticas que judiciales. Obviamente es muy prematuro hablar de un impacto en la popularidad de Petro luego de la detención de su hijo, que apenas fue el sábado, pero de esto ya se venía hablando desde hace algunas semanas. ¿Cómo está la popularidad de Petro independientemente de lo ocurrido este fin de semana? Bueno, según la última encuesta realizada de opinión por Inbamer, está más o menos cerca del 36% la aprobación de Petro. Eso es básicamente pues una pérdida de popularidad, una pérdida de capital político muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que durante, digamos, su primer año, que ya no llega literalmente al primer año, pues llega con una serie de problemas. Primero, no tiene una coalición lo suficientemente adecuada para aprobar sus proyectos de ley. Y en segunda medida, pues una serie tanto de escándalos como de decisiones políticas, pues han puesto a la ciudadanía pues un poco en la órbita de desaprobar su gestión. Entonces es algo que realmente no se esperaba un Claro, presidente que pues carga con una serie de expectativas de cambio y en ese sentido, pues tenemos un presidente muy debilitado y claro, seguramente esto lo debilitará de alguna forma mucho más. claro. Pues muchísimas gracias, Manuel Camilo, por acompañarnos esta mañana, muy gentil. Muchas gracias a ti, Román, por la invitación y un saludo a la audiencia. Un gusto, muy amable. Manuel Camilo González es politólogo, internacionalista, especialista en multilateralismo y política latinoamericana, profesor de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. 6